La migración es una acción natural con aves y seres marinos mudando sus poblaciones para llegar a ambientes más hospitalarios. Los humanos no somos exentos de este comportamiento. La población global de nuestra especie no podría existir sin la actitud nomádica de los primeros miembros de nuestra especie. Y aun cuando nuestra manera de vivir se ha vuelto enteramente sedentaria, el deseo de residir en un lugar más apto para vivir se puede ver en cientos de millones de personas. Particularmente en el último siglo, donde la migración se ha facilitado a un nivel sin precedentes, un fenómeno que se veía más a un nivel intracontinental o en otros países vecinos, ahora se ve a una escala mundial. Por esta razón, la migración en múltiples países primermundistas se ve como un tema socioeconómico y cultural, atado a movimientos y agentes políticos y a la seguridad nacional. Sin embargo, por cuando existe la migración documentada o legal, también surge la migración indocumentada o ilegal, lo cual en las últimas décadas se ha tornado en una connotación negativa, derogatoria y perjudicada, aunque provenga de las mismas causas de la migración legal o de la desesperación por falta de recursos económicos o tiempo para vivir. Para comenzar, hay que tener en mente que en parte la migración puede ser significativa y arbitraria, ya que por ejemplo una migración de México a los Estados Unidos puede resultar con menos cambio en su entorno social y económico a un cambio de un lugar rural de México al Capitolio. Pero la diferencia entre la migración interna y la internacional en sí misma significativa en el sentido de que implica un cambio legal en el estatus de la persona. Es ilegal si no se siguen varios procedimientos. La migración internacional cambia el estatus jurídico de la persona de una forma que no hace la migración interna, que a diferencia es meramente política. Sin dejar de lado la distinción que suelen hacer entre la migración económica y la migración política, entre la búsqueda del asilo y la búsqueda de mejora económica, entre migración forzosa y migración voluntaria. Todas estas definiciones cambian de forma constante debido, y en parte precisamente, a la interrelación que existe entre ellas. Aquí el enfoque debe ser el papel de la migración en los países del sur y su relación con la cuestión del desarrollo. Por lo tanto, subrayo el énfasis en las migraciones sur y norte y en las migraciones internacionales entre países del sur. La migración internacional es en la actualidad un fenómeno con múltiples aspectos, cada uno de los cuales han sido estudiados y comentados. Reconociendo que la raza surgió en primer lugar en el este de África y que el poblamiento de los demás continentes tuvo lugar a través de grandes migraciones. En este punto, la migración interterritorial aparece como un aspecto fundamental de la naturaleza humana. Sin embargo, la idea más ordinaria del ser humano es que se trata de una especie sedentaria dividida en muchos grupos y culturas, cada una de las cuales compete a un lugar geográfico que es su territorio. Esto antes mencionado lleva a que la migración sea considerada como un fenómeno inusual, anormal, excepcional, hasta socialmente patológico. Pero enfocarse en las teorías relativas a la causa de la migración y no en las relativas a las causas de la no emigración produce de forma perspicaz la idea de que la migración internacional es un fenómeno irregular que necesita ser explicado, y así se traduce en prejuicio contra la migración. Este pensamiento se ha impuesto cada vez con más tenacidad durante la época moderna, caracterizada por el desarrollo del Estado-nación y por la elaboración del gigantesco aparato físico y social para controlar los movimientos a través de sus fronteras. Por ello, una sociedad que genera mucha migración es considerada una sociedad problemática, y a veces así se considera también el mismo migrante. Por otro lado, es de suma importancia reconocer que muchas de las inmigraciones reales de la actualidad sí son patológicas. Son migraciones forzosas que responden a una trágica destrucción de la seguridad política o física de las migrantes. Este hecho tiene mucha influencia en el debate sobre la migración general. En un extremo, genera la tendencia de suponer que todas las migraciones son de una manera u otra forzosas. En el otro, incita a pensar que no tiene nada que ver con la migración en general. Habrá que aceptar que, con desgana, la migración internacional forzosa como una trágica necesidad para eliminar cualquier otro tipo de migración. Las dos conclusiones optan desde puntos de vista muy diferentes un prejuicio más contra la migración en general. Massey menciona que actualmente no hay una sola teoría coherente sobre migración internacional, solo un conjunto fragmentado de teorías que se han desarrollado, principalmente aisladas y algunas veces, pero no siempre, segmentadas por límites disciplinarios. Los modelos y las tendencias actuales de inmigración, sin embargo, sugieren que no se llegará a un total entendimiento del proceso migratorio contemporáneo, confiando en las herramientas de una sola disciplina o centrándose en un nivel de análisis, sino que su naturaleza compleja y sus múltiples facetas requieren una sofisticada teoría que incorpora una variedad de perspectivas, de niveles y de suposiciones. La historia de inmigración no está completa sin destacar la mayor recipiente de la inmigración mundial. Los Estados Unidos de América, al comenzar el siglo
XX de Estados Unidos ya se había declarado el país más industrializado del occidente, entre crisis económicas y políticas por varias regiones de Europa y el desarrollo urbano de América. Millones de inmigrantes encontraron su oportunidad para llevarse a ellos mismos y a sus familias a los Estados Unidos por mejores condiciones de vida y mayores oportunidades de trabajo. Este flujo inmenso de personas extranjeras terminó siendo alrededor de un 13% de la población en el 1900. Sin embargo, según la BBC, el estudio de Hamilton Project Current Population Survey, a pesar que el número de inmigrantes que está llegando ahora a los Estados Unidos es la mitad de lo que se veía en el 1900, la cantidad de personas nacidas en el extranjero en el país es similar. Es decir, que la migración indocumentada a los Estados Unidos ha aumentado significativamente. Se estima que 1 de cada 4 inmigrantes en los Estados Unidos no tiene ningún tipo de autorización para vivir en el país. Eso se debe a la política de inmigración implementada en los Estados Unidos en las últimas décadas. Durante la presidencia de Trump del 2016 a 20, la cual se caracterizó con la implementación de política migratoria estricta, severa y en algunos casos se ha llamado hasta cruel. Esta presidencia en particular vio múltiples protestas en contra de la política migratoria y vocabulario discriminatorio que utilizaba en contra de los inmigrantes, al igual de múltiples críticas. Este tipo de política migratoria como una elitista, una neocolonial y discriminatoria. Agustín Lao Montes de la Universidad de Massachusetts escribió en Ningún ser humano es ilegal, novísimos movimientos sociales de migrantes en los Estados Unidos en 2008. Las protestas contra la política anti-inmigrante del movimiento social emergente de migrantes latinos en los Estados Unidos responde a la multiplicidad de formas de dominación y explotación que componen el patrón moderno colonial. Por ende, la política migratoria y los comportamientos sociales hacia inmigrantes documentados o no, fue criticada y protestada y denunciada más en la presidencia del 2016. En los Estados Unidos ya se estaba engrando una cultura anti-inmigrante. Douglas Massey reitera esta noción expresando que los cambios en la política sobre migración en Estados Unidos reflejan con frecuencia las esperanzas y aspiraciones de los estadounidenses, así como sus miedos y recelos, sin tomar en cuenta las tendencias subyacentes sobre el hecho migratorio. Consecuentemente, la política migratoria en los Estados Unidos tiene su raíz en la como sociedad percibe a los inmigrantes en vez de ser una política objetiva. En el caso de Puerto Rico, hay 3 nacionalidades predominantes que inmigran en la isla: los cubanos, dominicanos y americanos, con la mayoría de inmigrantes indocumentados vienen de Cuba y la República Dominicana. Según un estudio en 2013 realizado por la doctora Luz E. León López de la Universidad en Puerto Rico, en Calle, entre 20 y 21.8% de los inmigrantes que entran a la isla provienen de la República Dominicana, mientras que la población total de inmigrantes en la isla es responsable de un 8%. Mayormente los inmigrantes que vienen a la isla vienen de vacaciones y sobrepasan su estadía, convirtiéndose en inmigrantes indocumentados a otros que vienen en bote. Una vez estos inmigrantes indocumentados deciden permanecer en la isla, empiezan a ser afectados por factores socioeconómicos. Por ejemplo, según las estadísticas de la doctora Luz López, la mediana de ingreso en general de inmigrantes en Puerto Rico es de $21,000, lo cual, aunque está cerca de la mediana de ingreso en general de la isla, es notablemente por debajo de la mediana de ingreso del área metropolitana. Por ende, la población de inmigrantes cobra en promedio menos que la población nativa en Puerto Rico. En el video provisto va a haber un noticiero sobre una migración de República Dominicana a Puerto Rico en bote. Fuera de cámara nos decía que lo más que le dolía era ver indocumentados menores de edad, mientras que otros solo querían hablar con su familia para decirles que llegaron bien a Puerto Rico. De estas 24 personas, arrestaron a 17 hombres y una fémina. Estaban un poquito alterados y sacaron machetes, cuchillos, para evitar, ¿verdad?, que la embarcación de la policía, el personal, se les pegara. El teniente añadió que llegaron en una yola de 26 pies de eslora de madera y los tripulantes fueron entregados al personal de patrulla fronteriza. Por otro lado, fueron unos turistas los que detuvieron a uno de los indocumentados, como se pudo ver en algunos vídeos que circularon a través. Si hacemos una comparación de la migración de los últimos años con el criterio de su contribución a una mayor igualdad económica mundial, probablemente se debe afirmar que ha sido modestamente positiva con varios matices. Lo que sí es cierto es que tendremos que recalcar que la contribución de las restricciones contra la migración ha sido altamente negativa. En este planeta, con cada vez con más información y contacto entre países, no es sorprendente el poder de la idea de la migración como salida de los problemas de pobreza. Esta información traducida en 1 millón de historias personales
es el combustible que va a seguir haciendo los deseos de ir para el sur al norte, por ello lo que va a terminar migraciones sur-norte en los años futuros. No es tanto lo que pasa en el sur, sino las políticas del norte. Para finalizar, de lo que se debería estar dialogando es la migración y equidad para pasar de ser un fuente de conflicto a uno de cooperación entre país de migración y el país de destino. Se propone hacerlo mediante búsquedas de métodos de eliminar la migración irregular, fomentar planes cooperativos de desarrollo en los países de origen para reducir la necesidad de migración, incentivar el regreso de migrantes legales siempre con la garantía de que puedan volver. Por lo tanto, parece correcto intentar cambiar la naturaleza del debate. Lo importante no es investigar cómo frenar la migración ni cómo sustituir la migración por el desarrollo, sino cómo hacer de la migración una experiencia mejor de lo que muchas veces es y cómo combinar de forma más efectiva un nivel mayor de migración sur-norte con el objetivo de desarrollo de los países del tercer mundo y con objetivos sociales y económicos dignos e igualatorios dentro de los países nortes.